acá con nosotros, ya preparada para realizar la entrevista de esta mañana. Como ustedes bien saben, hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante. Vamos a analizar qué futuro se avisora para nuestros connacionales en Estados Unidos por dos situaciones en particular. Uno, por los resultados recientemente presentados tanto por el INE en relación a la última en COVID y también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, que ha presentado el informe de desarrollo humano. Para poder hacer este análisis nos acompaña esta mañana Pedro Pablo Solares, a quien damos la más cordial bienvenida. Él es presidente de Puente Norte. Mucho gusto, Carmen. Gracias por tenerme aquí. Pues una de las primeras preguntas es, empecemos hablando de este contexto electoral que se está viviendo en Estados Unidos. Ya se han perfilado dos candidatos fuertes, tanto por los republicanos como por los demócratas. Y quisiera empezar por el candidato fuerte de los republicanos, que es Donald Trump, que ha tenido un discurso pues bastante racista, xenófobo, también a criterio de muchos. Está muy amenazante. Ha dicho cuestiones muy lamentables. Recuerdo hace unos meses cuando dijo que México exportaba a Estados Unidos lo peor de su gente, delincuentes y criminales. Ha acusado a los inmigrantes de llegar a Estados Unidos a tener hijos con el único propósito, según él, de gozar de los beneficios del seguro social y otros que pueda ofrecer el país. ¿Cómo se vive esto desde el punto de vista de nuestros connacionales? ¿Cómo lo experimentan? ¿Qué temores hay en el ambiente? Bueno, quiero empezar resaltando que el espíritu de trabajo y el espíritu del guatemalteco que vive en Estados Unidos, afortunadamente creo que no se deja impactar tan grandemente por este tipo de mensajes. Eso es una cuestión muy positiva. El guatemalteco, que según recientes informes de parte de la Organización Internacional del Trabajo, 2/3 partes de los migrantes son trabajadores. En el caso de los guatemaltecos yo creo que aún sería una cantidad mayor. No se dejan impactar por lo que sucede a su alrededor, sino que más bien tienen el enfoque del trabajo día a día, tienen jornadas extensísimas de trabajo y por lo tanto no se inmiscuyen tanto en las cuestiones políticas. Sin embargo, obviamente eso no mengua el peligro que se tiene actualmente en la realidad política en Estados Unidos, en donde un candidato sube a la palestra política precisamente entendiendo el sentimiento xenofóbico que existe en algunos condados en Estados Unidos y lo aprovecha para encender ese sentimiento porque nacionalista. de hecho ha sido como la columna vertebral de su campaña, es decir, el tema inmigrantes ha sido el caballito de batalla durante su discurso en esta campaña electoral, lo cual es lamentable, pero al parecer le ha tenido bastante rédito. Yo creo Donald Trump no es precisamente un formador de opinión. Él no ha sido eso en su carrera profesional. Él es un comerciante y como comerciante sabe evaluar mercados. Él, creo yo, la política en Estados Unidos funciona mucho en base a estadísticas. Él, yo creo, supo evaluar desde el principio cómo era el sentimiento hacia una población extranjera que estaba ingresando a su país, lo aprovechó y utilizó eso como una bandera para catapultarse a un primer lugar del que no lo han logrado bajar. Eso es peligroso, es decir, está punteando en las preferencias republicanas, pero también hay otra situación ahí, Pedro Pablo, y es que los republicanos se posicionaron también en el Congreso, es decir, ahora tienen mayoría en el Senado y lograron posicionar un mayor número también de representantes en la Cámara Baja. Esto respecto a la reforma migratoria, si no pasó durante el gobierno de Obama, ¿qué podría pasar en el futuro ante un eventual triunfo de los republicanos? El panorama es sombrío, Carmen, en ese sentido. Durante la primera administración del presidente Obama, cuando se tenía la oportunidad para poder hacer este tipo de impulsos de legislación, el Partido Demócrata no lo hizo. Y yo creo que en la víspera de la elección de 2016 no se tiene tampoco esa esperanza de seguir un discurso demócrata que nuevamente simpatiza con los ideales promigratorios, sino que más bien nace esa preocupación que usted dice, de la posibilidad incluso de un gobierno totalmente dominado por parte del gobierno del y que está Partido amenazando Republicano con expulsar a los inmigrantes.
pues, indocumentados. Se está amenazando con retirar la ciudadanía a los niños que nacieron en Estados Unidos. Y otras veces se le ha escuchado mencionar la posibilidad de levantar un muro, casi como la muralla china, para evitar que más inmigrantes sigan llegando a Estados Unidos. Contra ese discurso, por el otro lado, tenemos una Hillary Clinton que más bien está tratando de ser más cuidadosa, más conciliadora y de rescatar a esa comunidad inmigrante que se decepcionó mucho también en alguna medida con el gobierno de Obama porque no logró pasar esta reforma migratoria. Y ella habla de no permitir que las familias se desintegren, de facilitar el proceso de la obtención de ciudadanía, pero ¿qué tanto habrá pegado esto realmente para convencer a los inmigrantes? Hay mucho escepticismo en base a la experiencia de la elección, de las elecciones del presidente Obama, creo yo. Y yo creo que eso nos tiene que traer como país a enfocarnos en realmente lanzar una política sobre lo que nosotros sí podemos controlar, que son las condiciones de desarrollo adentro del país, y no tanto esperar que un país que no es el nuestro y que tiene una agenda tan importante y tan grande en la que nosotros jugamos un papel periférico, vaya a atender necesariamente las necesidades de nuestra población. Es, es triste ver esta realidad, digamos, en Estados Unidos, una posibilidad pues bastante alta de que las políticas migratorias se vayan volviendo mucho más rigurosas y el poco terreno que se ha ganado se revierta prácticamente, es decir, también están siendo vistos como indeseables por parte de Estados Unidos. Y los inmigrantes, como comúnmente solemos decir en Guatemala, son el jamón del sándwich, porque están entre esa situación de un país que los expulsa, en este caso Estados Unidos, y tiene esa tendencia a expulsarlos, no recibirlos, y por el otro lado también nuestro país, Guatemala, que igualmente los expulsa por la falta de posibilidades y oportunidades de obtener un trabajo digno. Se sigue estimando que alrededor de 300 jóvenes siguen intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Qué información han tenido ustedes sobre esto? Es decir, después del 2014 y esta crisis que se vivió de tanto menor viajando sin la compañía de un adulto a Estados Unidos, ¿ha logrado corregirse algo? Tuvo una disminución durante 2014, pero ya en 2015 se restituyó nuevamente, los números se restituyeron y los últimos informes indican que en los últimos 2 meses ha aumentado en más de un 100% con respecto a los índices de los mismos meses en el año anterior. O sea, ahorita estamos en una subida nuevamente a un nivel que tiene preocupada a las autoridades de aduanas y de seguridad fronteriza en Estados Unidos porque se reportan que 10,000 menores no acompañados se abocaron a la frontera en los últimos 2 meses. O sea que la disminución no Esa disminución nos ha dado. Eso querría decir que ha podido más la necesidad de la gente por obtener mejores condiciones de vida que las amenazas de alguna política migratoria que ofrece pues ser un poco más dura hacia los inmigrantes. Para nada, Carmen. De hecho, en esto lo que hay que tener en cuenta es que las deportaciones por parte de Estados Unidos sí se han reducido, pero las deportaciones desde México han aumentado aún más de lo que se redujeron las de Estados Unidos. Ya. Este año vamos a cerrar con aproximadamente 120,000 deportados entre los dos países, que supera a los 80,000 o 90,000 deportados que se tuvieron en 2014, lo que quiere decir que 2015 es el año récord en todas las cifras de migración para Guatemala, tanto en deportaciones como en las remesas que van a superar los 6,200 millones posiblemente de dólares, que es una cantidad incluso equivalente a lo que se proyecta recaudar en impuestos en todo el país. Claro. Y a la población guatemalteca en Estados Unidos, que nosotros estimamos que son más de 2,5 millones de guatemaltecos viviendo a lo largo de esa nación. Es impresionante el número y me pregunto cómo reacciona Pedro Pablo usted ante esa noticia generada el día de ayer. Hay un plan, una alianza para la prosperidad del Triángulo Norte, que Estados Unidos pues financiaría en una parte, pero lógicamente Guatemala, Honduras y El Salvador tienen que tener una contrapartida. Finalmente ayer nos enteramos que el Congreso de la República no asigna esa contrapartida. ¿Qué piensa sobre esto? Pues es parte de la falta de iniciativa que ha tenido el país en materia de política migratoria. Actualmente no existe ningún liderazgo a nivel país para atender esta importante situación
y más bien pareciera que son las representaciones diplomáticas del extranjero quienes están dando las guías de qué tenemos que hacer aquí adentro del país ante esa falta de iniciativa, cosa que creo que con la administración del presidente Jimmy Morales se espera que se revierta o que cambie toda vez que su discurso, eso fue lo que indicó a lo largo de la campaña. Sin embargo, Carmen, sobre el tema del Plan Alianza para la Prosperidad, son 750 millones de dólares los que aparentemente estarían pasando en este momento, distribuido entre 3 países, o sea, 250 millones de dólares, comparado, por ejemplo, contra 6.000 millones de dólares que reciben las familias directamente desde sus familiares. Entonces, ahí habría que evaluar 6.000 contra 250, ¿en qué grado va esto realmente a impactar? A tener un impacto. En que disminuyan las migraciones. Usted mencionaba lo de la esperanza que tienen de que el presidente electo Jimmy Morales pueda tener una política de, digamos, mucho más dirigida hacia los migrantes. ¿Han tenido ustedes oportunidad de conversar con él? Sí, hemos tenido oportunidad de conversar con él y él manifiesta, como en muchos otros temas en su discurso, el interés por atender una situación. Hay algo particular que a mí me interesa de lo que habla el presidente electo, y es que creo que tiene claro que una parte importante en el tema de migraciones en Estados Unidos es redibujar el mapa de migrantes en Estados Unidos. Hasta ahora se ha atendido aquí en Guatemala, un país lejano a Estados Unidos, ciertos liderazgos en ciertas ciudades, por ejemplo Los Ángeles, Chicago, un par de líderes que no tienen un impacto en toda la nación, contra grandes grupos poblacionales que están dispersos principalmente en estados rurales que están teniendo poca atención. Una Guatemala profunda en Estados Unidos. Entonces, digamos que se replica esta situación solamente que en Estados Unidos, pero que son personas que están prácticamente librados a su propia suerte. Absolutamente, gente, Carmen, que no tiene ni siquiera una certificación de partida de nacimiento, que ha sido un tema controversial, pero que en la situación de vulnerabilidad que ellos viven allá, es toda la identificación a la que pueden aspirar. Gente que no tiene pasaporte, gente que no se acerca a los consulados, gente que no ha inscrito a sus hijos como nacionales guatemaltecos y que por esa razón los índices los índices oficiales que reporta el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen tanto subregistro. Ahora bien, Pedro Pablo, esta mañana también uno de los matutinos hablaba sobre la estabilidad macroeconómica del país y se mencionaba que esta estabilidad macroeconómica en buena medida se va a lograr por las remesas que se reciben desde Estados Unidos. Hemos hablado aquí en otros espacios sobre esta cuestión de que a los migrantes se les ve únicamente como signo de dólar, pero en términos políticos parecieran no contar en este país. Y no contar no solamente porque no pueden votar todavía en los procesos electorales en el extranjero, sino también por no tener peso, por ejemplo, en el Congreso de la República. Que entiendo ahora hay un diputado que se dice pues tener la agenda migrante y ser representante de los migrantes en Estados Unidos, y que justamente ayer causa controversia porque sale del partido líder por el cual llegó al Congreso de la República. Bueno, y ahora se integrará a un bloque independiente. ¿Cuál es el sentir y el pensar de ustedes sobre esta situación? Yo vivo en Guatemala, yo no soy migrante en particular, pero me identifico plenamente con la causa de las personas que han tenido que vivir en otro país para poder buscar un futuro. Durante muchos años hemos visto o hemos reclamado esa falta de inclusión política en Guatemala, no solamente por parte de las autoridades, sino también incluso por parte de la sociedad, que únicamente ve el dólar si es que ve algo acaso. Y ahora causa mucha preocupación porque posiblemente con la expectativa de que pueda haber elecciones con las reformas a la ley electoral en el extranjero, vengan intereses a invadir un campo que hasta ahora no estaba invadido. Yo le deseo lo mejor a las personas que quieren participar en política en Estados Unidos. Sin embargo, no puedo dejar de decir que se mira una dinámica de intereses personales. No quiero hablar de nadie en particular, por supuesto, pero esa es la preocupación que da entre todas las personas que abocamos por los intereses y los derechos de los migrantes. Es decir, a mí me queda la sensación,
Para las elecciones recién pasadas, tuve la representación de una de las organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Tuve una persona acá que me mencionaba con beneplácito el hecho de que hubiera por primera vez un diputado migrante que podía representar los intereses de los migrantes. Me quedó la sensación en ese momento que verdaderamente él representaba esos intereses. Pero por lo que tú me estás mencionando ahora, pareciera que no del tanto, sino que más bien mencionaste la palabra invasión. Invasión a un campo que estaba más o menos libre. Sí, con respecto al diputado Yash, que es el diputado del que estamos platicando, la preocupación es evidente. Se postula por parte, él venía de una organización con Guate que tiene mucho tiempo de existir, pero que también tengo entendido ha tenido ciertas contrataciones con el Estado sin mayor cantidad de resultados visibles. Más bien estos liderazgos de ciudades que representan a grupos de personas y que te podrían tener algún tipo de comparación con algunos sindicatos en Guatemala, que hacen mucha bulla, pero realmente no tienen una efectividad, una representación completa. Y luego, pues, escoge el partido líder para poder participar en política, un partido que tuvo los problemas de credibilidad que todos conocemos, y ahora se lanza como un pionero dentro del esfuerzo que ya está teniendo un análisis pues crítico por parte de una sociedad guatemalteca que ya no quiere transfugismo, que ya no quiere ese tipo de comportamientos. Entonces, digamos que la esperanza no es la palabra por parte mía. Ahora bien, pensando en estos problemas, estas dificultades, imagino que se ha recibido, no con mayor sorpresa, los resultados de la ENCOVI ni del informe de Naciones Unidas, porque esta movilización de guatemaltecos hacia Estados Unidos y de regreso ya nos dice, más o menos nos da un indicador de cuál es la situación del país. Pero si ustedes en este momento tienen la oportunidad de trabajar con un nuevo gobierno, ¿cuál sería la agenda que a ustedes les gustaría impulsar y que de hecho ya tienen planificado impulsar con mayor fuerza ante las amenazas que se ciernen sobre la comunidad inmigrante? El tema número uno, y podría parecer un tema bastante precario, pero es el mapeo de los guatemaltecos que residen en el exterior. No podemos trabajar política si no tenemos datos. Es decir, un censo. Si no tenemos censo, ese es el asunto, Carmen. A veces, y voy a usar esta analogía, los migrantes, por ejemplo, reclaman servicios de salud en Estados Unidos, pero si aquí un niño muere porque no había una jeringa en un hospital nacional, ¿cómo vamos a poderlos atender afuera? Si aquí no hay un censo en Guatemala, ¿cómo vamos a tener los recursos para hacerlo a nivel internacional? Yo creo que va a tener que haber una política muy astuta. Sobre todo si la ley electoral finalmente también se aprueba y se aprueba el voto en el extranjero. Sin ese censo, ¿cómo podría aplicarse realmente? Y qué se podría colar adentro de esa elección si no se tiene controlado, si no se tiene un conocimiento sobre la población. Entonces, un censo, datos, números. No podemos seguir hablando de que tenemos 1 millón de guatemaltecos, como lo dice el censo de Estados Unidos, adentro de ese país. No podemos seguir dando declaraciones de que hay 1,5 millones de guatemaltecos. Eso era hace 10 años. 300 personas, según datos oficiales, emigran de Guatemala al día hacia Estados Unidos. Entonces, datos. Y con esos datos yo creo que un buen segundo paso podría ser el mejoramiento de las atenciones en la red consular, que per cápita es la que menos oficinas de atención tiene a nivel regional. Y que no bastan nada más oficinas de atención para puramente trámites administrativos, es decir, oficinas de atención con política exterior, un lineamiento sobre cómo defender a la comunidad migrante en Estados Unidos. Y cómo crearse una identidad, porque los guatemaltecos con su diversidad cultural y étnica no son una comunidad. Esa es parte de la razón por la cual nosotros criticamos a las personas que se denominan líder migrante. ¿Cómo puedo yo, una persona, representar a tantas etnias esparcidas a lo largo de 50 estados? Estados Unidos tiene un territorio 90 veces más grande que el territorio guatemalteco. Bueno, y si acá en Guatemala tenemos problemas de representatividad, precisamente por eso, por esa gran fragmentación social, ya no me puedo yo imaginar lo que ha de ser en Estados Unidos. Pero tenemos medio minuto para cerrar el programa. Pedro Pablo, ¿tú quisieras hacer alguna acotación adicional, un mensaje especial en el Día Internacional del Migrante?
Sí, en primer lugar, agradecer a Canal Antigua por darle un espacio al tema y a la sociedad guatemalteca, especialmente a los medios de comunicación, que incluyan dentro de sus programas y dentro de sus agendas periodísticas el tema de una población que nosotros estimamos que está más arriba del 15% de la población nacional y que está contribuyendo económicamente al sostenimiento de este país. Muchas gracias, Pedro Pablo, y nuestros mejores deseos también para ti en esa importante labor que ustedes realizan de apoyo a nuestros connacionales en Estados Unidos. Muchas gracias, Carmen. A nuestro público televidente también muchas gracias, y pues de este espacio desearles un reparador y pues pacífico, alegre fin de semana para todos ustedes. Regresamos ahora con Mario y con Pietro para que den lectura a algunos de los comentarios que han estado ustedes enviándonos a través de las redes sociales.